hombres que en él puedan creer. Hablar de Cristo sin dudar es lo más lindo y lo más grande que también he conocido. Nos ha mandado que vayamos por el mundo anunciando el evangelio de... Aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Que merece. Él merece todo lo que podemos darle en esta tarde. Aleluya. Oh, te amamos, Señor Jesús, en este lugar. Oh, hermanos, vengo bendecido a este lugar. Se estima que en Colombia pueden haber cerca de 7.000 iglesias cristianas pentecostales con cerca de 7 millones de fieles, la mayor parte de ellas en sectores populares y de clase media, a las que se les manipula ideológicamente. Es el grupo más numeroso de todas las iglesias evangélicas asentadas en el país. Se les conoce por su intervención activa en política, con posturas retardatarias y conservadoras que inciden significativamente en los procesos electorales, siempre en alianza con candidatos de la extrema derecha, como el reciente caso de las elecciones presidenciales en Colombia. Su origen data de mediados del siglo XIX, pero solo hasta finales del siglo XX adquieren la importancia que tienen actualmente debida a una estrategia del hegemón norteamericano para la izquierda y el progresismo en Colombia. Estas iglesias no han sido motivo de preocupación, a pesar de la influencia que han adquirido en el desbalance electoral a favor de la ultraderecha y el riesgo que representa para la soberanía nacional, el laicismo en la educación y la misma democracia. Llama la atención el rápido ascenso y auge de estos grupos, puesto que su fortalecimiento e intervención en política proviene del apoyo y orientación de ricas y poderosas organizaciones evangélicas extranjeras, como de la inteligencia norteamericana, en particular de la CIA, a partir de una estrategia proimperialista y anticomunista de fondo. Por tal razón, se hace necesario que las fuerzas democráticas, progresistas y de izquierda estudien el fenómeno y se abra un debate frente a lo que implica su crecimiento e influencia en Colombia y América Latina. En ese orden de ideas, publicamos una entrevista del periodista mexicano Jesús Escobar Tovar referido a estas iglesias, iniciando con ello el estudio del tema para fundamentarnos sobre algo realmente preocupante para América Latina. Las iglesias evangélicas están manipulando de una manera brutal a la sociedad actual en beneficio de una ultraderecha, tomando el lugar de una iglesia católica que ha ido perdiendo influencia en esas zonas latinoamericana. No, es el resultado, como han dicho varios expertos durante el día, de una de las operaciones de ingeniería social y geopolítica más exitosas del siglo XX, que está diseñada en los laboratorios del poder de Washington. Theodore Roosevelt dijo en alguna ocasión, mientras estos países sigan siendo católicos, no podremos dominarlos. Y esta máxima del imperialismo estadounidense cobró precisamente una vigencia desesperada durante la Guerra Fría. En la década de 1960, la Iglesia Católica en América Latina, particularmente órdenes como los jesuitas, sufrió una transformación revolucionaria. Clérigos, monjas, misioneros abandonaron la comodidad de los templos coloniales, se internaron precisamente en las zonas rurales, en las montañas, en las favelas periféricas, para hablarle directamente a los campesinos, los indígenas, las poblaciones afrodescendientes. Y así nació la llamada teología de la liberación, una teología de la liberación que introdujo un giro discursivo peligroso para el statu quo. Le enseñó al oprimido que su pobreza, su desnutrición y su miseria no eran la voluntad de Dios, sino el resultado directo de estructuras económicas injustas, dictaduras militares, un sistema de opresión sistémica. Promovía que la salvación y la dignidad se alcanzaban a través de la organización política comunitaria, el sindicato, la cooperativa, la resistencia colectiva. Es decir, en plena ebullición de la Guerra Fría, las dictaduras militares latinoamericanas y el gobierno estadounidense leyeron este movimiento de base como un vector de infiltración marxista. La respuesta, pues obviamente no se hizo esperar, ¿no? En la década de los 60, a finales de la misma, en el 69, tras una gira por la región, Nelson Rockefeller propuso formalmente al gobierno norteamericano promover activamente
el protestantismo justo en el sur del continente para frenar lo que para ellos era la crítica social, ¿no?, de la Iglesia Católica progresista. Y el plan se consolidó en 1980 con el famoso Informe de Santa Fe, este documento producido nada más ni nada menos que por el Council for Inter-American Security para la campaña presidencial de Ronald Reagan. Y este informe sentenciaba que la política exterior de Estados Unidos debía empezar a contraatacar y no solo reaccionar a la teología de la liberación, tratando a la corriente progresista católica como una especie de enemigo, así un enemigo político interno. Y a partir de allí se desata una doble estrategia. Por un lado, el apoyo financiero y militar a regímenes que persiguieron, torturaron, asesinaron al clero católico comprometido precisamente con el movimiento. El caso, por ejemplo, del martirio al monseñor Óscar Arnulfo Romero en El Salvador, o el asesinato de los jesuitas, ¿no?, de la UCA, la curía Ignacio Martín Baró, ¿no? Estos dos personajes. Por otro lado, el desembarco masivo de misiones y de iglesias evangélicas y neopentecostales financiadas desde el norte. El objetivo es destruir la noción de clases de comunidad para instaurar el credo del individuo. ¿Por qué tuvo tanto éxito esta arremetida neopentecostal en las barriadas, en las favelas, en los estados pobres de México, en los estados de Colombia, por ejemplo? De neopentecostalismo, perdón usted, ofreció soluciones emocionales. Ajá. Soluciones materiales inmediatas a través de tres factores clave que no hay que perder de vista. Uno, la llamada accesibilidad geográfica y temporal. Me explico. Una parroquia católica tradicional en las periferias, no sé, de Río de Janeiro, ¿no?, de Sao Paulo, de Medellín, Colombia, o en el caso, por ejemplo, de San Cristóbal, solía estar a unos 40 minutos en autobús ofreciendo misa rígida los domingos por la mañana. Y en contraste, un templo neopentecostal, pues abría a 3 cuadras de la casa del fiel, con cultos dinámicos, enérgicos, nocturnos, programados justo después de las extenuantes jornadas laborales. Lo vemos aquí en México con diferentes sedes que están abiertas de esa manera, ¿no? En Tacubaya, en La Raza, en varios lugares. En Brasil, la proporción histórica llegó a ser de un sacerdote católico por cada 10,000 fieles. Bueno, la proporción de pastores frente a sus congregaciones era exponencialmente menor, donde el Estado y el catolicismo no llegaban. Ajá, donde ahí no llegaban el Estado y el catolicismo, ¿quién cree usted que llegaba? Pues los neopentecostales. Ahí plantaban precisamente su bandera. Para que un joven de una comuna, de una favela, de un barrio bajo, de un municipio pobre, ascendiera en la Iglesia Católica, el sistema le impone barreras de entrada sumamente altas o altísimas. 3 años de licenciatura en filosofía, 3 años en teología, el aprendizaje de latín, el cumplimiento estricto del celibato. Bueno, en la iglesia evangélica de la esquina, ¿no?, un hombre sin escolaridad formal, pues podía entrar como obrero, podía convertirse en diácono en pocos meses y terminar como pastor. El sistema le otorgaba de inmediato un traje, un micrófono, un título, autoridad social sobre su comunidad. Bastaba con que tuviera esa capacidad de comunicación. Ofrecía un canal de movilidad social, de dignificación individual sumamente rápido y sumamente atractivo. Así de sencillo. El tercer punto, ¿cuál es? El impacto material y la red de apoyo. Hay estudios sociológicos, como los de Cecilia Marís o Elizabeth Brusco, que demuestran que la conversión pentecostal provocaba un efecto económico inmediato, sobre todo en el hogar de las periferias. El hombre que se convertía dejaba el alcohol, por ejemplo, dejaba la vida nocturna, el juego, y por ende el dinero, ¿no?, el dinero del salario se redirigía íntegramente hacia la canasta familiar y se detenía la violencia doméstica. Generalmente eran madres, esposas, las que se convertían primero y arrastraban precisamente a sus maridos. Además, ante un Estado ausente y en medio del auge, en ese momento en Sudamérica, de las milicias del narcotráfico, pues el templo se transformaba en una bolsa de empleo, en un centro de acopio de alimentos, en una guardería comunitaria, en una red de préstamos, en una red de recomendaciones. Regreso a Brasil, en las favelas de los 90, atrapadas en el desempleo y la cocaína, ganó quien prometió resolver el desamparo, no en términos individuales, no colectivos. No quien prometió derribar las estructuras en términos colectivos. Es decir, ganó el individualismo. El peaje cultural que cobró este amparo material fue gigantesco. La matriz neopentecostal que se diseminó por América Latina fusionó lo que es la noción calvinista, ¿no?, del esfuerzo individual con la llamada teología de la prosperidad. Y bajo este paradigma, la riqueza material, el éxito económico, el triunfo profesional, pues son las pruebas físicas de las bendiciones de Dios y del tamaño de la fe del creyente, ¿no?, con frecuencia tasada ¿en qué cree? En la generosidad de los diezmos, en la generosidad de los aportes. Entre más das, más creyente eres. Entre más das, Dios más te apoya. Y esta estructura de pensamiento ¿cómo decirlo? Es una estructura que altera dramáticamente la psicología del individuo. ¿Por qué? Porque destruye la noción de responsabilidad personal, ¿no? Vamos a hacer 2 comparaciones rápidas de las 2 cosmovisiones litúrgicas. En el catolicismo popular, tradicional, la culpa y el error exigen una confrontación directa. ¿Está de acuerdo? Si un individuo se equivoca, peca o falla, pues debe confesar, debe asumir su responsabilidad, debe buscar las causas del error y debe realizar un acto de contrición para enmendar precisamente el rumbo. Existe una especie de noción de libre albedrío donde el sujeto es el dueño de sus actos y debe responder ante su propia comunidad. En la escatología neopentecostal, el mecanismo de afrontamiento ante la realidad es dual y va de la autocrítica.
Si las cosas salen bien, si el futbolista, por ejemplo, mete un gol o firma un contrato multimillonario en Europa, es un triunfo de su fe individual, de su devoción, de su pacto con la prosperidad divina. Esto lo vimos precisamente con David Muñoz, el colombiano, que cuando le preguntaron, él no se puso a pensar si fallaron los penales por falta de carácter, si fallaron los penales por no. Él dijo, pues fue obra de Dios. Entonces, ¿para qué entrenamos ya, no? Si todo va a ser obra de Dios, si no se gana el mundial es porque Dios no quiso. Si las cosas salen mal, ahí es cuando llama la atención. El jugador falla un gol cantado, no sé, comete un penal infantil, o el equipo es eliminado estrepitosamente, y entonces ahí se activa el escudo de la predestinación. Los tiempos de Dios son perfectos, todo estaba escrito, es un plan divino que hoy no comprendemos, y en el peor de los casos, la culpa se externaliza hacia quien cree. Al diablo, ¿no? Fue una artimaña del diablo. Bajo este esquema psicológico, ¿cómo puede, ya deja usted a un atleta o un equipo, un ser humano, una sociedad mejorar si es incapaz de asumir críticamente sus errores? La persona, el jugador, el atleta, nunca es responsable. Y en última instancia, el mal resultado se da por cosas que están fuera de su alcance. El fútbol, que es una actividad hiperlógica, táctica, y que requiere una corrección milimétrica de los errores basados en la autocrítica, se sumerge en un pensamiento mágico supersticioso que paraliza la evolución competitiva. Y no se trata aquí de generar una competencia al estilo neoliberal, no, sino precisamente a lo que quiero llegar y voy a llegar, es como esta forma de pensar individualista, de no asumir responsabilidades ni errores, es manejada precisamente por la ultraderecha y por el propio neoliberalismo. Ahí le voy. La consecuencia más devastadora de esta transformación religiosa, dentro de una cancha, dentro de una sociedad, es que se pulveriza el sentido colectivo del juego. Y cuando tú pulverizas el sentido colectivo, como le decía, dejas de ser un peligro para los poderosos. El fútbol latinoamericano se caracterizaba por ser un arte de asociación. El llamado juego bonito era una danza de interdependencias. El pase milimétrico, el entendimiento silencioso entre el creador y el delantero, la cobertura solidaria del defensor, era la expresión de un tejido comunitario, que se trasladaba al césped. Sin embargo, el evangelismo privilegia lo individual frente a lo colectivo. La salvación es un asunto estrictamente privado, el pacto de prosperidad entre el fiel y Dios. Nadie más. Elvin Calcaño tiene en varios puntos, hemos tomado el análisis de Elvin, porque lo hace maravillosamente en su cuenta de X, sígalo por favor. Porque aquí vale la pena preguntarnos, cuando los vestuarios se llenaron de futbolistas neopentecostales, la estética del juego mutó, y los jugadores empezaron a verse a sí mismos como marcas individuales, corporaciones andantes, en busca obviamente de su salvación económica y de su espiritualidad privada. Y esto explica la pérdida de un engranaje táctico solidario. Y hoy en día, Brasil, Colombia, lucen fragmentadas en la cancha, como buscan fragmentar a las sociedades de estos países, como están polarizados en Brasil y en Colombia. Ajá. Se ve a los extremos, por ejemplo, cargar solos contra los defensas rivales, jugadas individuales estériles, buscando la gloria personal. El juego pierde su fluidez litúrgica y se convierte en una sumatoria de esfuerzos individuales, aislados, predecibles, que te impiden avanzar. Se está poniendo sobre la mesa un debate que hace falta tener en torno a estas iglesias neopentecostales y sus influencias directas en los sectores marginados de América Latina. El impacto de los mercaderes de la fe. Durante décadas, las sectas cristianas evangélicas operaron de una manera silenciosa en el subsuelo de nuestra cultura, erosionando el tejido comunitario, prohibiendo manifestaciones artísticas locales, estigmatizando el consumo de literatura, música, cómics, rompiendo lazos entre familiares y amigos bajo la etiqueta de mundanos. Y lo que hoy vemos en las canchas de fútbol de Brasil y de Colombia es el reflejo exacto de lo que está ocurriendo en las urnas, en las instituciones de nuestra América Latina. La desconexión de la realidad, el rechazo a la lógica, la privatización de la culpa, el individualismo feroz. Es por eso que aparece gente como Adalberto de la Espriella, ¿no? Abelardo de la Espriella, que aparece Trump. Porque como nos decía hoy por la tarde Jorge Mújica, efectivamente, en Estados Unidos lo que hay es la ascensión del poder blanco, de la mano de un gobierno que dice aquí somos cristianos y desprecia a todos otros que piensen o crean en otra cosa. Y entonces nos topamos, ¿no?, con el ascenso de líderes políticos de ultraderecha que se comportan exactamente igual que quién, que los pastores. Hombres del show, mesiánicos, que explotan la desesperanza de las clases más vulnerables a cambio de qué, de votos y de cuotas de poder. Y cuando estos hombres no llegan, son precisamente los pastores los que los acercan a sus fieles con ellos. El argumento neopentecostal en el fútbol no es simple teoría de la conspiración, no es un chivo expiatorio para justificar una mala racha deportiva. Estamos constatando una mutación antropológica. Se ha cambiado una religiosidad abierta, matizada, sincrética, profundamente creativa, por una fe punitiva, literal y estéril. No estoy diciendo que la manipulación de la Iglesia Católica sea mejor, ni mucho menos. Me estoy refiriendo a los que hoy por hoy están teniendo mayor poder político y juegan un papel determinante en el crecimiento de esa ultraderecha. Al final, el declive del fútbol latinoamericano, la muerte, el juego bonito, no representan solamente una crisis de talento de directivos corruptos. Son el síntoma de la pérdida del alma nacional y comunitaria de un continente, que en su afán de buscar la salvación individual en los templos, termina por olvidar cómo jugar en equipo ante el avance precisamente de la ultraderecha.